Buenas, buenas, muchachos. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sandra, Jamie, David. Buenos días, profe. Hola, Duan. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Don Jordan. Jordan, quítele cámara. Siempre darle la palabra cámara. No, la cámara déjala. Digo la palabra que dice cámara. Bueno, prendamos video, muchachos. Salgamos en cinta y démosle unos minutos de espera al resto del escenario. Don Santiago, buenos días. Buenos días, profe. Don Dubán, Andrés, ¿cómo estás? Don Harold, Kevin, Nicolás Rodríguez, Jonathan Daza, Jimmy Sierra. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien. ¿Qué más, Santiago? ¿Qué es de su buena vida? Santiago Bien, Peñaló. profe. Un poco trasnochado, pero bien. ¿Y por qué, hermano? ¿Pues se fue a echar piedra o qué fue la vaina? No, profe, es que estaba mirando ese taller que usted subió, entonces no sé si se hacía o no, pero pues... Ah, sí, toca hacerlo. Pero por eso se trasnochó. No, ese cuentazo no se Sí, lo creo. profe, lo estaba haciendo. Pues yo dije, Está sencillísimo, no sé, leer un poco de cositas y ya, sale. ah, no, profe, es que me percaté muy tarde. Ah, perdón. ¿Qué más, Jimmy? Jimmy Sierra. Nicolás Rodríguez. Buenos días, profesor. Bien, sí, señor. Gracias a Bueno, Dios. muy bien. Ya estamos con 18 participantes. Creo que podemos darle vía libre. ¿Dónde está mi monitor? No lo veo. Santiago. ¿Quién es el monitor? Perdón. Me olvidó el monitor de acá, de este grupo. ¿Quién? Creo que es Santiago Cárdenas, profe. Santiago Cárdenas. Ha llegado, ¿cierto? Ha llegado el otro Santiago. La. David Caballero, ¿cómo está? Bien, profesor. Uy, tiene eco. Bien, señor. Perdón, profe. Bueno, muy bien. Compartamos acá pantalla para que nos podamos socializar. Entonces, acá tenemos esta diapositiva. Bueno, yo creo que podemos entrar en costura, ¿cierto? Ya son las 8:06. Bueno, ¿qué dicen las mayorías de las masas? ¿Arrancamos? Bueno, hoy tenemos un tema interesante acerca del concepto de cómo vamos engranando paso a paso la arquitectura, el concepto de la interpretación de los recursos y demás características. Efectivamente, dentro de este ejercicio, pues lo más importante, mis queridos cuasi ingenieros, es que ustedes vayan tomando una posición, ¿cierto? Desde el punto de vista científico, porque ya sus palabras poco a poco, paso a paso, se convierten en palabras poderosas, palabras de respeto, palabras que son técnicamente conceptos profesionales. Entonces, a medida que su concepto y su opinión en una situación que se presente dentro de una arquitectura, dentro de una configuración, dentro de un soporte, un evento, pues ya es de peso. Por ese motivo, tenemos que tener, llegó Santiago. Por ese motivo tenemos que tener claridad meridiana sobre lo que vayamos a hablar o a opinar. Ese es el quiz del asunto. Se hace necesario e importante, obviamente, que nosotros vayamos interpretando el porqué de las situaciones y el porqué de cada uno de los conceptos que vamos trabajando. Ni más faltaba.
Pero claro, dentro de ese esquema, efectivamente, tenemos que ir mirando cómo es que la máquina procesa, reconoce, se adapta. Pues en las primeras, así como nosotros de pronto hoy en día decimos que tenemos un lenguaje fluido, un lenguaje técnico, donde nos podemos expresar, eso no surgió de la noche a la mañana, eso surgió bajo una estructura de aprendizaje paso a paso, ¿cierto? En el caso del ser humano que se va formando poco a poco, en el caso de lo que el hombre construye, sistemas artificiales, pues obviamente vamos adaptando en menos de un mes, 2 días, media hora, una noche, un sistema que funcione y se adapte a nuestras necesidades y a nuestros recursos y nuestros lineamientos. Nosotros como seres humanos tenemos un proceso de crecimiento y aprendizaje y evolución donde al cabo de 5 o 10 años aprendemos a hablar y de los primeros días, del 10 a los 15, 20 años, comenzamos a articular adecuadamente el orden de las palabras, la interpretación de las mismas. Pero han pasado 20 años, efectivamente, es en un proceso donde la mente evoluciona, se adapta, aprende y demás. Esto ocurre con las máquinas, compañeros, esto es la misma situación, pero muchas veces no lo interpretamos de esa forma, porque claro, el camino nos lo han recorrido más de una personita fácilmente y nosotros simplemente llegamos al pastel. Pero claro, a medida que el mundo también avanza, pues ustedes arrancan una nueva era. En el caso de ustedes, aparentemente, ustedes pueden decir que hay mucho descubierto, pero para que ustedes se sorprendan, mis queridos cuasi ingenieros, hasta ahora el hombre ha logrado poner en marcha y darle innovación y creatividad al 0.07% de lo que es el mundo de la innovación, la creatividad y las cosas por poner en marcha y descubrir. Entonces, fíjense que apenas estamos ni siquiera arrancando, es que no hemos pasado ni la brecha del cero, apenas estamos en el 0.07%, perdón, 0.7%, donde apenas estamos comenzando a identificar muchas cosas que van a suceder en el mundo de la informática, en el mundo de los sistemas, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las TIC. Recuerden que de pronto en el 2020 seguramente que tendremos un nuevo microprocesador en el marco comercial a razón de las necesidades de la Apple, de Silicon Valley, liderando la fabricación, la arquitectura que ellos establezcan. De pronto, me imagino que asumirán una arquitectura RISC o de pronto una arquitectura X32 con unas tecnologías de punta tal vez enmarcadas dentro de lo que ellos prefieran definir. Pero eso es parte de lo que llegaremos a sorprendernos en el 2022 o tal vez en el 2023. Pero esa es una línea. La otra línea, pues efectivamente, la computación cuántica que nos va a arrollar durante los siguientes 10, 15, 20 años, 30 años, donde efectivamente lograremos saber qué es la computación cuántica. Y apenas estamos aprendiendo a reconocer las medidas de información, como los sistemas numéricos y las capacidades de procesamiento, cuando surge la computación cuántica con la nueva medida de información que es el qubit. El qubit como nueva medida de información, pues va a permitirnos establecer nuevas fronteras de procesamiento, de almacenamiento y demás características. Entonces, bienvenidos a esta línea. Pero no dejamos de mirar primero, inicialmente, este pequeño video donde efectivamente, permítame un segundito, descomparto. Vuelvo a compartir. Bueno, sí. Entonces, donde le haremos un paneo fácil y rapidito a lo que vimos el día de ayer, dentro del cual efectivamente, como ustedes se dan cuenta, tenemos todos los elementos que hablábamos el día de ayer, las partes de la unidad principal. Aquí las voy a enmarcar rápidamente, donde miramos efectivamente cada uno de esos componentes, la torre como tal, nuestra unidad principal, ¿cierto? Que es la que recoge todos los elementos que hacen parte de nuestro sistema de información. Recuerde que esta unidad principal se convierte en sistema de información desde el punto de vista del tratamiento de datos. Entonces aquí fácilmente tenemos los elementos que nos pintó, que iban a ayudar
a ese proceso desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de sistema de información, el tratamiento de datos. Entonces tenemos pues lo que le llaman por ahí comúnmente como el gabinete o la torre o la caja, las unidades externas e internas, los puertos de comunicación, los discos duros, las memorias que ya pasaron de moda y demás características, las tarjetas que se le adaptan al sistema, la board, que es la madre de todos los elementos que recoge, reconoce todos los elementos que le conectemos, le quitemos, le ponemos. No hay nada que no esté conectado al sistema que no esté directamente conectado y reconocido por la BOAR. Primero la BOAR, ella lo reconoce, es simplemente una casa donde dice yo te conecto, yo te acojo y te mando a donde el jefe supremo que es nuestro procesador. Tenemos el ventilador, el cooler de nuestro procesador, tenemos nuestra placa madre, tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas de graficación, tarjetas de audio, memorias, todos los de la fuente de poder, los sockets, ¿cierto? Donde colocamos unos y otros elementos. Pero eso es parte de lo que nos interesa, que ustedes siempre estén debidamente articulados y que reconozcan fácilmente, porque pueden chocarse con que ustedes destapen un día, una mañana cualquiera, un sistema, un computador, un PC, y ni siquiera sepan que se conecta. Aquí vemos efectivamente rápidamente una pequeña tarjeta madre, es cierto, XT, efectivamente una tarjeta que tiene los elementos básicos que hoy en día tenemos en nuestros diferentes sistemas, inclusive los portátiles. Esta es una tarjeta moderna, es una tarjeta sencilla aparte de todo, pero con las tecnologías de punta actuales. Bueno, podemos ver aquí, les voy a señalar nuevamente, aquí vemos primordialmente el socket donde colocaremos nuestro procesador, nuestro gobernador principal. Tenemos acá el puente norte, que es el que identifica todas las comunicaciones de los periféricos principales de la CPU, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, ¿cierto? Y el puente sur, que se encuentra en el centro del procesador, debajo de en este pequeño circuito, y él reconoce todos los elementos básicos, como los soldaditos, los puertos de entrada, de salida, los chips, los circuitos, todos estos elementos que van a ayudarle a que la máquina funcione adecuadamente. Tenemos aquí los puertos, los plug and play, tenemos los puertos RJ45, los USB, los HMI, los puertos EEE, los puertos paralelos, los puertos seriales, los puertos de PS2, de entrada y demás características. Todos estos elementos pequeños, condensadores, resistencias, son los que nos ayudan y le ayudan al sistema a mantener la energía activa. Por acá está la pila, no la veo la pila por acá, la pila, no la veo. Por ahí entonces debemos tener algún condensador, en este caso, para que mantenga la batería activa y cuando la máquina se apague, pues mantenga los elementos básicos. Aquí está. Los elementos básicos y estándar de encendidos y activos, como algunas instrucciones, órdenes que vienen de fábrica. Entonces, como el reloj no se puede prender la máquina y volver a desconfigurar, no, él prende y constantemente se activa en la hora que va, el día que va, el momento en que va y las últimas tareas activas. Entonces, aquí está la pila. Para eso es la famosa pila que mantiene todo está energizado, no todo el sistema porque no le alcanzaría la batería, pero sí los elementos básicos del procesador que él le ordena. Tenemos igualmente los sockets donde colocaremos la ranura de memoria y ampliación de memoria. Tenemos el socket que nos va a permitir ampliar, bien sea unas tarjetas PCI de comunicación, de red, de ampliación de capacidades de diseño gráfico, de unas tarjetas, de pronto si colocamos esa tarjeta madre en un PC, en un sistema de información de una, ¿cómo llamando los carros? Bueno, de un concesionario, pues necesitarán una serie de programas que van a reconocer los computadores, los sistemas de computación, los diferentes elementos y demás. Tenemos unas ranuras PCI igualmente, ¿cierto? Así por encimita. Entonces, dentro de las diferentes tarjetas que tenemos, efectivamente nos van a permitir fácilmente ir reconociendo paso a paso. Pero este es un diseño. Este es otro modelo en el que vemos acá, efectivamente, otro modelo de tarjeta. Borremos pantalla.
Entonces, con este modelito, pues vemos que es una tarjeta un poco más antigua, con un super procesador y con un cooler, con un ventilador que le permite mantener aireado un procesador poderoso y potente, ¿cierto? Acá tenemos otro disipador, mis flechitas, acá está, otro disipador, ¿cierto? Que permite mantener refrescado, aireado todo un sistema, a través de este disipador y dos, a través de este ventilador, este cooler que le mantendrá fresquito nuestro sistema. Y todos los elementos de ranuras de ampliación, PCI, ISA y SATA. Entonces, y los diferentes puertos, fíjense que no cambian los diferentes puertos estándar. Cada día se están estandarizando más los puertos. Seguramente que yo creería que la próxima generación vendrán con esos puertos PLUF desaparecidos, serán puertos HMI o de pronto USB, seguramente. Se le coloca todavía los puertos seriales paralelo de tarjeta y de video porque seguramente que hay muchos usuarios que les gusta conectar 2 y 3 terminales al tiempo a su portátil o a su computador. Entonces, aquellos usuarios o aquellos nerdos o pre-hackers que requieren trabajar 5 terminales al tiempo, pues le mandan unos adaptadores de video de puertos paralelos para que permitan conectar 3 terminales al tiempo en un solo PC. Y de esa forma mantener 5 ventanas activas y abiertas para poder estar visualizando varios procesos que ellos estén trabajando. Lo demás no cambia. De pronto, fíjense que día tras día en los diferentes board se van disminuyendo los elementos como condensadores, resistencias, porque ya los chips que están acá insertados, que no alcanzan a verse, pero que efectivamente son minúsculos. Acá tenemos un pequeño chips que gobierna y controla una zona de la board. Aquí, como ustedes pueden ver, esta board aparentemente de qué le calculo yo, ahí más o menos de unos 4 milímetros, tal vez estoy exagerando, 3 milímetros. Existen 32 capas. 32 capas una encima de otra y en cada capa le colocaron una serie de buses, o sea, de canales de comunicación por donde los diferentes buses se van comunicando y va llevando y transportando información según se lo ordene nuestro general principal, nuestro procesador central, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista. Igualmente, acá tenemos buses paralelos, conectores del disco, de las unidades de driver, de disquete, de discos duros, los SATA aquí están para jumpear la máquina, para que reconozca o no reconozca, se encienda o no se encienda, para que active de pronto alguna configuración especial de arranque, pida claves, no pida claves, reconozca de pronto otro procesador, le podemos colocar aquí otro procesador adicional, a pesar de que este es un procesador poderoso, tal vez es un Core i7, pero pues de la antigua generación, de la primera generación, que resultó bastante gigante y potente. Bueno, continuemos. Desde ese punto de vista, efectivamente, entonces, encontramos en esta tarjeta otra madre, pues otros elementos ya un poco más desarrollados. Esta es una tarjeta antigua, se ve más rellenita, más bonita, pero es más antigua. Es una tarjeta madre que reconocía las diferentes tecnologías, ISA e ISA, SATA, los puertos paralelos, seriales, que están acá. Ah, pero venga, señalo mi flechita. Acá está. Acá están las ISA e ISA, SATA, las diferentes paralelos, puerto serial y demás, las bancos de memorias de 16, 32, 64, nuestro socket para colocar nuestro procesador central, ¿cierto? Nuestro cooler, nuestro refresh, nuestro puerto norte, el que reconoce dentro del sistema las comunicaciones de los diferentes elementos, los puertos vistos desde adentro, acá están vistos desde adentro, pero son los mismos. Acá encontramos los PS2, encontramos los ISA, los puertos ISA, los paralelos y demás características vistos desde adentro, pero conectados a la board. Antiguamente estos puertos venían con una correa gigante y se conectaban por acá. Entonces uno destapaba una máquina y era una cantidad de correas o de buses conectados a uno de estos elementos, ¿correcto? Que ya veremos alguna de esas correas. Los diferentes switch o jumper para que la máquina reconozca ciertos voltajes, ciertos puertos. Cuando yo quiero que mi puerto sea solamente para comunicarme a través de Internet, la Internet Intranet 2,
pero quiero que solamente se conecte a través de determinado puerto, pues jumpeo acá para que nadie me siga, nadie me vigile y tenga una privacidad total y tenga mi propio canal como si fuera un VPN. Eso es una cosa pues que dentro de las dentro de las tarjetas board ATX, esta es una ATX antigua, sencillita, pero pues muy poderosa, muy completa, ¿correcto? Como lo pueden ver. Y fíjense que las tarjetas antiguas ATX tenían una cantidad de condensadores, resistencias, ¿cierto? Que le permitían mantener energizado el sistema. Estos condensadores que ustedes ven acá, ellos mantienen la energía cerca de 5 o 6 segundos, 2 microsegundos, mientras que no se ha utilizado ese acumulamiento, ese tarrado de energía. Entonces, ¿para qué motivo? Para que recupere la consulta de una tarjeta, de un banco de datos de memoria, de una lectura de una impresora, de una lectura de unas diferentes tarjetas que tenga conectado. Entonces, por eso tenían esa cantidad. Pero eso ya cambió. Eso ya no se requiere, porque efectivamente existe un mejor control de la administración de la energía. Aquí no veo, aquí está la pila. La pila que mantiene nuestro procesador y la configuración básica de los diferentes sistemas de información, perdón, de los diferentes computadores, para que cada vez que arranque reconozca la estructura y la configuración que usted le ha definido. Por qué disco arrancar, si usted tiene 4 discos duros, qué disco debe reconocer, cuál es el maestro, cuál de ellos quedan colgados, qué procesador entra en control, etcétera, etcétera, para que no olvide, mantenga siempre energizado el sistema, ¿correcto? Bien, continuemos. Dentro de ese esquema, efectivamente, encontraremos igualmente ya el paso a paso de nuestros famosos procesadores. Entonces, ya vienen los procesadores, pues los dos más grandes tecnologías que tenemos en el medio y que han venido gobernando y siendo líderes en el ejercicio, el AMD y el Intel. Pues son las dos líneas que el ser humano, el gobierno, bueno, el comercio, el mercado decidió aceptar y adoptar para que podamos continuar con este ejercicio. Entonces, ellos se apoderaron de las tecnologías y de la arquitectura. Ellos fueron avanzando poco a poco en cada uno de ellos, paso a paso, donde efectivamente cada uno sacó sus diferentes referencias, los identificó con sus nombres específicos y demás. Fíjense que por dentro de cada procesador, acá les voy a dejar marcadito, existe una cantidad de circuitos y elementos que son los diferentes microprocesadores que le ayudan al procesador central principal a gobernar el sistema. Y es por eso que aquí por dentro de este procesador decimos que es Core i7, pero ¿debido a qué? Debido a alguien les quiere enseñar por qué motivo se llama Core i7, Core i5, Core i4. De a uno. ¿Por los núcleos? La cantidad de núcleos, correcto. Y su frecuencia, profe. Y la frecuencia. Entonces, primordialmente por la cantidad de núcleos que tenemos, que son otros microprocesadores internos instalados para administrar la cantidad de procesos con los que se diseñaron para ciertas arquitecturas. Pero ojo, a medida que la arquitectura avanza, mejora, tenemos mejores buses de conectividad, eliminamos ciertos buses de comunicación, se ampliaron ciertas distancias en ciertos procesos, reconocimiento de más driver, reconocimiento de más librerías, reconocimiento de más periféricos y dispositivos. Entonces el procesador tiene que ser más inteligente. A diferencia del ser humano, que nosotros los seres humanos ponemos en el cargo más importante a cualquier chambón. De pronto no nos damos cuenta y el tipo no es ni preparado ni inteligente. En cambio, en los procesadores siempre procuramos que el procesador sea más poderoso, más inteligente que el resto de sus elementos. Aquí vemos rápidamente un pequeño proceso de cómo se coloca el procesador. Como pueden darse cuenta, aquí exactamente estamos viendo que se destapa, se sube esta pequeña palanquita en todos los sockets. Tiene una palanca hoy en día para el aseguramiento de los diferentes procesadores. Se asegura ese socket, se sube la pequeña palanca y queda un espacio un poco más amplio con milímetros de ajuste. Cuando usted baja la palanca y la cierra, nuevamente ella ajusta unas compuertas, unas paredes que aprisionan adecuadamente el procesador sin hacerle daño. Como se dan cuenta, ahí fácilmente estamos viendo que este procesador va a encajar en esta cama, en este socket de pines que lo espera para hacer contacto adecuado, como si fueran las neuronas.
Entonces, tiene un derecho, eso no se coloca al azar. Efectivamente, cada uno de ellos, si por acá vi yo un derecho de este socket, acá. Aquí, efectivamente, aquí tenemos. Justo donde está la flecha, precisamente hay que identificar el derecho de ese procesador. ¿Por qué? Porque ahí está marcado precisamente que tiene que colocarse este sentido de esquina se alinea justo con el socket que está acá. Entonces, él le marca que aquí en esta partecita, acá, tiene que tener también un sentido de dirección donde el usuario fácilmente identifica cuál es el sentido y el derecho. Acá tiene una parte chatica, significa que aquí la esquina chata del procesador tiene que ir engranada y encajada con esa dirección. Y solamente se deja caer. Ahí se coloca suavemente. Ojo, mis queridos ingenieros, desde usted depende ese control suave, tranquilo y armónico que no tiene que hacerle absolutamente fuerza a nada, pero a nada es a nada. Usted medio presiona alguno de esos elementos y ya, dañó el sistema, dañó el circuito. A pesar de que eso está bien hechecito, bien elaborado, pero sin embargo, cualquier presión inadecuada altera los diferentes circuitos. No olviden, ahí está, efectivamente, aquí hay otro pequeño ejemplo de cómo se coloca y en qué orden. Ahí le van señalando que efectivamente tiene un pequeño derecho, la palanca está arriba y ahí se lo colocan. Aquí sería, vuelvo y le repito, ahí está el derecho y se alinea. ¿Listo? Bien, y se baja la palanca, común y corriente. Lo más sencillo, muy suave, vea. Él ni siquiera le hace presión. Ya, quedó ajustado y se acopla. Listo, la memoria RAM. Veíamos ayer un pequeño proceso donde veíamos que la memoria RAM no evolucionó adecuadamente en nuestro sistema. Entonces, se evolucionaron, se desarrollaron, se inventaron, se han hecho todo lo posible para que las memorias se desarrollen y se incrementen al 100%, pero no ha sido una eficacia, una eficiencia adecuada. Los diferentes bancos tienen unas referencias, tienen una capacidad, tienen unos modelos, si son de 64, de primera generación, de 32, que se pueden encajar, porque de pronto mi sistema me exige que coloque un banco de 32 y uno de 16, o que de pronto coloque dos de 16 y uno de 32. Si tengo obviamente las ranuras y las capacidades diferentes. Acá, como pueden darse cuenta, en este punto, a ver si alcanzo a marcar, acá tiene unos pequeños pines que usted abre esta pequeña palanca, ajusta, inserta la tarjeta y vuelve y la aprieta adecuadamente y ya, lo más suave que... Es más, cuando usted hunde esta tarjeta, le coloca aquí el dedito en esta parte superior, la hunde, automáticamente este pin se cierra solito. Usted de pronto por seguridad vuelve y lo toca como apretándolo, pero muy suavemente, no tiene que hacerle fuerza absolutamente de nada. Bien, con disco duro. Bueno, el disco duro, como ya lo vimos, pues es un elemento casi que adicional, arcaico, pero el que estamos viendo en pantalla es el cascarón de un disco normal, ¿cierto? De cualquier cantidad de capacidades. Y estos discos venían con esa característica. Como se dan cuenta, pues este disco duro normalmente venía con un platino, un pequeño disco de platino recubierto de magnesia para aguantar los calores, las velocidades que este eje le genera. Entonces, este eje central hace que esto gire a tantas revoluciones por segundo, ¿cierto? Depende el tipo del disco, su capacidad, su generación, su referencia y demás. Vemos aquí la cabeza lectora. Por eso era que cuando este disco duro, el computador se movía de manera brusca, esta cabeza lectora hacía contacto con el platino y automáticamente se rayaba. ¿Por qué? Porque él siempre estaba rotando constantemente. Desde que usted lo prendía, automáticamente él comenzaba a rodar. Úsese o no se use, él estaba rodando. ¿Por qué motivo? Porque tenía que hacer una lectura siempre aleatoria de lo que fuera a escribir, a almacenar o a leer. Entonces, acá están los diferentes elementos de otro circuito que administraba el brazo. Esta es una pequeña punta de láser que va reconociendo automáticamente los diferentes elementos de las pistas, sectores y tracks. Pero esto con los diferentes, con los nuevos discos duros que están en el mercado, pues esto ya es obsoleto.
realmente. Pero es importante que ustedes lo conozcan porque todavía, mis queridos cuasi ingenieros, ustedes no se escapan de que se les aparezca en el mercado un día cualquiera una tecnología de ese estilo y usted diga, no tengo ni idea. No, tienen que tener un poquito de idea para saber cómo se están enfrentando. Bien, entonces, bueno, a esto ya son elementos simples que debemos conocer, el DVD, la lectura pantalla, por acá tenemos nuestro procesador igualmente, el cual, aquí quitemos esto de acá, bien, el cual pues tienen diferentes estructuras, uno de pines, uno de contacto, otro de solo circuito. Entonces, este de contacto, usted coloca este elemento encima del socket que está igualmente preparado para que cada puntico de estos haga contacto con el socket y los pines y los puntos que tiene el socket preparado para recibirlo. Obviamente con la guía. Otros procesadores que salieron en tipo tarjeta con sus diferentes coolers de ventilación para que lo mantengan refresco, porque recuerde que el procesador, al estar trabajando a ciertas velocidades, como cualquier fricción, pues genera una calor endemoniada. Por eso es importante siempre mantener una máquina fresquita y aireada. Bueno, estas son las fuentes de poder, vienen de todos los estilos, tamaños, colores, eso sí lo de menos. Y los diferentes cables para conectar y almacenar. Esto ya se está eliminando en buena parte de esa cantidad de cables acá que veíamos, esto ya no existe. Han ido eliminando porque los diferentes periféricos se conectan directamente a la board. Importantísimo, ¿correcto? Bueno, aquí ya no hay nada interesante, la caja board, esto ya ustedes vieron incluso el video que se los había dejado en pantalla. Bueno, sigamos. Bien, desde ese punto de vista, entonces, nosotros entramos en costura a reconocer que efectivamente todos esos elementos son debidamente reconocidos y preparados por un software que es el que va a gobernar, a administrar, a controlar, a vigilar cada uno de los elementos, de los dispositivos, de los periféricos que se conecten, que se comuniquen, que tengan una acción, interacción con nuestra unidad principal y que le van a ayudar al sistema de información a gestionar cierta tarea que el usuario le haya colocado. Entonces, primordialmente, pues tenemos el sistema operativo, que es el centro de todo lo que nos va a llevar aquí en adelante. Tener en claro que el sistema operativo no es más que un programa, eso no lo pueden olvidar, que está debidamente estructurado, es un aplicativo que tiene miles de programas pequeñitos, rutinas y demás, que van a ayudarle a gobernar adecuadamente. Que tenemos varios sistemas operativos, claro, algunos free, otros son open source, otros son de fabricación privada y tienen un costo y demás con lucro cesante. Entonces, los que son así de privado y que son de alta gama, pues tenemos el iOS, tenemos el Windows, que es, digamos, un término medio, más o menos, con sistemas operativos de más alta pelanga para sistemas robustos, de gubernamentales, espaciales, de la NASA y el ejército, pues tenemos el Solaris, ¿cierto? Tenemos los sistemas de la IBM, Burroughs, que efectivamente administran estos sistemas operativos. Y obviamente que también existen los sistemas operativos para pequeños aparatos, como los Smart. Los Smart tienen sus propios sistemas operativos. Entonces, no es que el sistema operativo que tengo en mi PC se lo puedo instalar a mi teléfono. No, no, no. Así sea de la misma marca. Puede ser Windows o puede ser iPhone. No, no, no. Cada uno tiene una librería, una estructura, una configuración, un reconocimiento de los diferentes elementos a la medida y a las capacidades y velocidades que lo permita, ¿correcto? Obviamente hay que dejar en claro que Linux es el centro del universo de todos los sistemas actualmente. De pronto puede cambiar ese panorama, esa carta factible que cambie, pero de momento Linux es quien domina todos los servidores del mundo, quien administra y gestiona. ¿Por qué? Por su facilidad, por su reconocimiento, por su reconocimiento de diferentes tipos de sistemas, mientras que los Windows y los iOS pues son un poco más tienen un poco de entropía sobre el reconocer. Ellos lo reconocen, pero hay que establecer ciertas librerías, no son tan fáciles de decir, abramos la puerta y sigan todos. No, eso lo hace Linux. Mientras que Windows sí pide una tarjeta, una verificación a la entrada, usted quién es, por qué motivo, tal cosa. Unos protocolos que no son fáciles de poder activar así a vuelo de pájaro. De que se puede, claro, todo se puede en este mundo, ¿ok?
no hay ningún inconveniente. Entonces, bajo esa premisa, efectivamente avanzamos a los sistemas numéricos, que son los que nuestra computación básica de hoy en día reconoce. La computación que nosotros tenemos hoy en día, que se llama computación básica, ella no sabe nada más de sistemas binarios, octal, hexadecimal y otros, pero los estándares son el binario y el hexadecimal. Creo que usted ya vieron estos temas en otras materias, ¿cierto, mi querido monitor, Santiago? Sí, vimos el binario. El binario. Ya vieron suma, resta, multiplicación, todo eso, ¿verdad? Conversión. Sí, sí, señor. Perfecto. O sea que esto lo pasaremos volando, volando. Muy bien, eso me encanta. Igualmente el sistema decimal, ustedes lo vienen aprendiendo desde kindergarten, ustedes son PhD en decimal, o sea, yo con eso no me meto porque yo sé que ustedes superan al maestro al 100%. Entonces, hablaremos rápidamente del sistema binario, ¿cierto? El que nuestro sistema pasaremos al octal y a hexadecimal y hasta ahí, suficiente. Otros como tarea se los dejaré para verificarlo, pero allá lo miraremos. Sabremos que tenemos que reconocer cualquiera de ellos al sistema decimal, al sistema que el hombre por estructura de nacimiento reconoce, el decimal. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito. Corrijámoslo de una vez, aprovechemos la diapositiva y la recorregimos. Dice disque decimal y tenemos acá 9. Ahora sí. Pero hasta en letra lo tengo. 9. 10. 10. Muy bien. Y grabémoslo. Perfecto. Continuemos ahí mismo. Bien. Entonces, este sistema, que es el que ustedes utilizan para sus diferentes actividades personales, que es el decimal, pues efectivamente se llama decimal porque tiene 10 símbolos. Fueron creados desde pequeñito, nos enseñaron que, acá les voy a escribir en este pedazo de la pantalla, desde pequeñito nos dijeron, vea, José Antonio, y alguno de ustedes, efectivamente, este es el número, el símbolo del 7, y se llama 7. Hoy en día, cuando nosotros lo miramos, ustedes lo miran y nosotros lo vemos, pues sabemos que es el 7. Sí, algún problema. Es como si yo le preguntara venga a ver, ¿a quién le preguntemos? Miremos, saquemos la tarjeta de crédito puntos. ¿A quién le damos puntos? Venga a ver. Yo creo que Nicolás no tiene puntos, ¿sí o no? Le voy a poner fácil, Nicolás. ¿Cuál de los dos, profe? Ay, cierto, tenemos dos Nicolás. Bien, Nicolás Alejandro. Nico. Venga, viejo, cuando yo hoy en día le digo, Nicolás, ¿que este símbolo qué significa? Entonces, ¿tú qué me dices? ¿Un número? Un número, ¿Únicamente o...? el 5, ¿cierto? Tú me dices, el 5, Ajá. ¿por qué motivo? ¿Cuál es la razón? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo grabamos desde pequeño en nuestra mente y reconocemos. Igual que si hoy en día, ahorita, antes de pasar a otro sistema, yo le digo, mi querido David Caballero, este símbolo, ¿qué te representa? Una letra. Una letra. Y dice, es la B, porque así no le enseñaron. Pero ahora que pasemos al sistema, al siguiente sistema, cuando yo le diga y le enseñe que ese no es la A, sino es un número, entonces va a decir, fue madre, listo, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, nosotros tenemos para el sistema, nuestros diferentes sistemas de información y nuestro computador desde la informática reconoce exclusivamente el sistema binario. Todo lo que nosotros procesamos, configuramos, adaptamos. Por eso es que nosotros decimos que un procesador trabaja a 32 bits, a 64 bits, a 16 bits, a 8 bits. Es porque vamos en múltiplos de 8 en 8 para que efectivamente facilite una estructura de un envío de información, de un procesamiento de datos. El tema de desarrollar un software a 16, 32, 64 o 128 bits no es porque la tecnología cambió, no hay cucas. Es porque se requiere una capacidad de proceso. Entonces, si requerimos efectivamente que nuestro sistema lea más rápido, procese más rápido, pues miraríamos si precisamente esa arquitectura fue diseñada
ese sistema que tengo al frente fue diseñado a 16, 32 o 64 bits. Entonces la arquitectura me la va dando la capacidad de proceso. No olviden, ¿qué me da la capacidad de proceso, Santiago Cárdenas? La capacidad de proceso. La capacidad de proceso, casi lo cojo volando. Muy bien. Eh, no, no Entonces, sé, bro. en ese orden de ideas, efectivamente, nuestros sistemas binarios solamente reconocen 2 símbolos. Así como el decimal reconoce 10 símbolos, el sistema binario reconoce 2 símbolos únicamente. Acá se los tengo, el 0 y el 1. O sea, es como cuando yo digo, borremos acá esto. Si yo le digo, bueno, si yo estoy hablando fácilmente y digo, voy a decir la palabra abrir, ¿cierto? Abrir. Eso en español boyacense, ¿cierto? Pero si digo en inglés, entonces digo open, ¿cierto? Y digo abrir. Y si digo en chino, entonces digo abrir igualmente. Entonces, acá podemos colocar en chino, coloquémosle abrir. Bueno, no me queda fácil, pero aquí, abrir. Y entonces, en cualquier idioma, significa abrir. ¿Que cómo se escribe? Es diferente. ¿Que algunos símbolos son parecidos? Sí. Fíjense que en el caso del boyacense y del inglés, algunos símbolos los podemos reconocer, ¿cierto? Se pronunciarán diferente, pero son muy parecidos. En el caso del símbolo chino, sí, efectivamente, no reconocemos ni las rayas, ¿correcto? Entonces, pero en cualquier caso dice abrir. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, en el sistema binario, borremos acá. En el sistema binario, efectivamente, hay los 2 símbolos. O sea, cuando yo en el sistema decimal, tengo el número 8, el 9, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para obtener el siguiente? Le sumo un 1, ¿cierto? Y obtengo el 10. Entonces, ¿qué símbolo coloco? El 1 ¿Ah? El 1 y el 0. El 1 y el 0, ¿cierto? Combino. Muy bien, ese muchacho va bien. Entonces, combino. Coloco el 1 y el 0. No hay más símbolos, porque hasta 9 me dan 10 símbolos, incluyendo el 0. 0, 1, 2, 8, 7, 9, 10 símbolos. Y el siguiente, que es simplemente la combinación de los símbolos anteriores, me daría el 10 y el siguiente me daría el 11 y así sucesivamente. Pero si yo hablo en el sistema binario, entonces dice que únicamente reconoce el 0, y el 1. Entonces, ¿cuál sería el siguiente símbolo? La A. No, lo ¿El mismo, 1? combino el 1 y el 0, que me daría el 2. Y aquí me daría el 3. Y aquí me daría el 4. ¿Sí ve? Combino. ¿Por qué motivo? Porque no tengo más símbolos. Recuerde, cada lenguaje, cada sistema en su entorno tiene la cantidad de símbolos. Por lo menos yo en español tengo que llegar hasta combinar hasta letra Z. Ya si quiero decir una palabra bien rara, ¿qué tengo que hacer? Combinar las 32 letras y ya. Así de sencillo, ¿o no? Bien, eso mismo ocurre con el sistema octal. El sistema octal me dice que efectivamente tenemos 8 símbolos. Vamos del 0, al 7. Hasta ahí hay 8 símbolos, ¿correcto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener el siguiente? La vieja palabra, combino, nuevamente combino. Entonces, combino, ¿qué combino? El 0 y el 1. Entonces, 1 y el 0 y me daría el 8. Y el siguiente me daría el 9. Y el siguiente me daría el 10, ¿cierto? Estoy combinando, simplemente combinando los símbolos que tengo en capacidad en cada lenguaje. Primero viene el decimal, binario, octal y me queda el hexadecimal. Entonces, el hexadecimal dice que tengo 16 símbolos. Entonces, tengo desde el 0, hasta el 9 y luego sigue el 10, el 11, el 12, A, B, C, D, E, F. Hasta el 16, hasta el 15, perdón. Entonces tengo del 0 al 9, que es lo que conozco normalmente.
¿correcto? Y luego sigue el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces la F, hoy en día, si nos hubieran enseñado desde pequeñito, desde kindergarten, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces nos hubieran dicho que este símbolo, la F, es el 15. Es más, yo le pregunto, Sebastián, hagamos un ejercicio, Sebastián Cuervo, hagamos un ejercicio. Venimos aprendiendo desde kindergarten los números. Yo le enseñé el hexadecimal. Entonces, como le enseñé el hexadecimal, le digo, Sebastián, ¿qué número es este? Pues sería el 13. 12. 12, 10, perdón. 11, 12. ¿Sí ve? Sí. Entonces, ese no es la C, José Antonio. Ese es el 12, ¿correcto? Porque así me lo enseñaron desde pequeño. Solo que de momento nuestra mente apenas está aceptando, dilatando, entendiendo. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, continuemos y miremos, borremos pantalla. Bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. En ese orden de ideas, efectivamente, nos dicen que los sistemas numéricos del computador, pues simplemente los utilizamos entre ceros y unos, que la máquina solamente reconoce los símbolos ceros y unos, que las unidades y las medidas de información están basadas en ceros y unos para el procesamiento de los datos, para el almacenamiento de datos, para la escritura de los datos, etcétera, etcétera. Ahí les dejo ese pequeño concepto donde dice que se llama unidad de medida de información a los requisitos de espacio que se requieren para poder almacenar, procesar, leer, escribir, etcétera. Y esas medidas de información están basadas en los sistemas numéricos. Y obviamente van a estar procesando solamente ceros y unos. Entonces, cuando uno habla de alguna medida de información, voy a almacenar tantos ¿qué? Pues tantos bits. Y los bits no son solamente sino ceros y unos, ¿correcto? Cuando usted guarda una carta, no guarda sino bits. Cuando usted guarda un PDF, una imagen, una foto, no guarda sino bits. Entonces, las medidas de información le dicen al usuario, bueno, su carta, su PDF, su imagen, su foto, su video, pesa tanto o ocupa tanto espacio. Entonces, por eso tenemos que tener en la computación básica unas medidas de información. ¿Cuáles son? Bueno, esas medidas de información son las que me permiten establecer una capacidad de memoria, de disco duro, de CD, discos extraíbles, etcétera, etcétera. ¿En qué procesos? En procesos de almacenamiento, lectura, escritura, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para eso se inventan las medidas de información, ¿de acuerdo? Bien, entonces, desde ese punto de vista tenemos en pantalla las diferentes medidas de información. Obviamente que partimos desde la más estándar. La mínima unidad de información se denomina el bit. ¿Correcto? Acá la coloco por fuerita, el bit. Perdón. Ahí está, el bit. El bit que efectivamente me representa o un 0 o me representa o un 1, ¿correcto? Y esa es la mínima, ¿no? Se representa como 0 y 1, pero no equivale a nada. No vale ni 0 ni vale 1, ¿ok? Porque efectivamente es solamente una representación de un carácter, de un impulso digital. Recuerden que los datos se transmiten de un punto a otro en una señal digital, no una señal análoga. Ojo, nunca vayan a confundir en alguna reunión, entrevista o lo que más, que la información se transmite en un proceso de señal análoga. No, nada hay cucas. Se transmite en una señal digital. Bien, entonces el bit no se tiene en cuenta, pero realmente es la mínima unidad. Si yo reúno varios bits, entonces me da la primera unidad representativa. Ojo, entonces es como tener un decímetro, más o menos, un decímetro, ¿cierto? Un centímetro, perdón. Un centímetro pues es poquito, pero me representa un pequeño espacio. En cambio el milímetro pues como que no me representa mayor cosa. Pero si reúno varios milímetros, o sea 10, me representarían un centímetro. Y si reúno 10 centímetros, me representarían un metro. Y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la primera unidad de representativa que me dice algo sería el famoso byte. Acá está.
Entonces, el byte está compuesto por 8 bits. 8 bits. Y un byte me representa una letra, me representa un carácter, me representa un símbolo. ¿Correcto? Entonces, fíjense que eso es lo que me representa el byte. Un carácter, una letra o un símbolo. ¿Ok? Bien, en cambio, un solo bit no me representa nada. No vale nada. Yo le pregunto, mi querido Harold, don Harold García, ¿qué sería un espacio entre una letra y otra? Sería un byte. Sería un byte, perfecto, excelente. Entonces, ese es el famoso byte. Una letra, un carácter, un símbolo. Muy bien. Bien, la siguiente medida de información, entonces, equivale al kilobyte, ¿correcto? Como pasamos del centímetro al metro y del metro al kilómetro. Acá pasamos del byte al kilobyte. Entonces, un kilobyte, me representa 1024 bytes, o sea, 1024 de los anteriores, ¿correcto? Bien. Y ya, la siguiente medida sería el megabyte. Un megabyte está compuesto por 1024 kbytes, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque efectivamente podemos guardar millones de letras en un momento determinado. Entonces no podemos decir, yo tengo una carta compuesta por 5 trillones, billones de bits, de bytes. No. Entonces simplemente tengo una carta con un megabyte, ya. Tengo un archivo con un terabyte, ya, sale. Entonces, para poder darle manejo, administración, procesamiento de los datos, entonces las medidas de información salen a la palestra. Y así sucesivamente. Entonces, luego tenemos el gigabyte, el terabyte, el pentabyte, ¿cierto? El exabyte, el zettabyte, ¿sí? Estas hasta el zettabyte son medidas que utilizan nuestros PCs, nuestros computadores, nuestros sistemas de información normales, de baja gama. Ya los de alta gama, como los gubernamentales, los estatales, los de la NASA, el ejército, pues utilizan medidas como el yottabyte, el brontobyte y el geopobyte, ¿correcto? Son medidas bastante poderosas que almacenan miles y miles de caracteres. Ahí se puede tranquilamente procesar memorias, imágenes. Cuando la NASA envía un satélite al espacio, pues se requieren imágenes muy poderosas. Entonces se requieren que almacenen grandes imágenes que van a viajar y que no se vayan a descomponer ni se vayan a alterar. Entonces, por eso tenemos que mandarlas en supermedidas que puedan aguantar el tratamiento y el recorrido. Bien. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, profe. No, profe, hasta el momento no. Bien. Esto era pan comido, ¿sí o no? Ustedes ya esto lo manejaban como el agua. Bueno, en ese orden de ideas, efectivamente, entonces tenemos lo que estamos hablando, el bit como mínima unidad de información. Es una señal binaria, digital, que se representa entre ceros y unos. Muchas veces me representa un estado, el 0 me representa el estado no, y el 1 me representa el estado sí. O sea, on o off, que es lo que representaría el bit. Luego viene el byte, que está compuesto por 8 bits, y su símbolo me representa un símbolo o un carácter, la mínima unidad de expresión de información, de expresión. En cambio, cuando a mí me hablan de bit, ¿qué me representa? Nada. ¿Cómo se representa? Es diferente. ¿Pero qué me representa? Nada. Esa puede ser una pregunta en cualquier entrevista que le hagan en un futuro o en un parcial mío. ¿Qué me representa un bit? Nada. ¿Cómo se representa un bit? Con ceros o unos. Apunten, no olviden, quedan advertidos. Bueno, entonces, luego tenemos el kbyte. El kbyte, pues que representa 1024 bytes, la medida anterior, que es igual a un kbyte. Todas las demás medidas vienen en términos de 1024. Ilian, ¿por qué las demás medidas se representan en términos de 1024 algo?
¿Por qué? ¿Por qué? No sabe. Listo. No hay... Kevin, ayúdale, por favor. ¿Por qué, qué, profe? ¿Qué pena? ¿Por qué las demás medidas desde el byte en adelante se representan en términos de 1024? 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes. ¿Por qué motivo? Pues para no hacerlo tan largo, de hecho, pues para no poner bytes. Bueno, no, excelente, muy bien, me encanta que no se va a ahogar. Sandra, preguntémosle a la única mujer del curso, Sandra Martínez, hasta tocaya mía Edvea. Sí, pues yo considero que debe ser por lo que debe ser un submúltiplo de 8. Esa sí es la razón exacta. Es porque es un múltiplo exacto, ¿correcto? Entonces, cualquier medida que tengamos, fácilmente la podemos llegar a descomponer para mirar la capacidad de procesamiento, porque recuerden que la máquina procesa sus actividades, su procesamiento, su almacenamiento en múltiplos de 8. Pues hablamos de 8, 16, 32, 64 y cualquiera de ellos es un múltiplo. Y nuestro sistema, nuestra computación básica aprendió a enviar paquetes en múltiplos de 8. Si yo quiero enviar un paquete más lineal, pues envío 16. Y por eso fue que se inventaron las comunicaciones de forma serial y paralelo. Cuando el hombre dijo, uy, no, esto es muy lento, en forma paralela enviar 8 bits como soldaditos en una fila india uno por uno, pues nunca llegamos. Entonces fue cuando se inventaron la famosa comunicación en paralelo. Entonces, cuando ya hablamos de una comunicación en paralelo es cuando colocamos 8 soldados de frente en la puerta, todos alineados, caminando hacia el frente. Luego dijeron, no mandemos 8, mandemos un banco de 16. Entonces son 16 soldados en banco de 16, pero de todas formas van en múltiplos de 8, ¿ok? Y así, esa arquitectura es la que nos permite determinar, la que nos permite, al fondo, allá, la que nos permite determinar el procesamiento y el almacenamiento y la capacidad de las velocidades. Muy bien, Sandrita. Pongámosle un punto a Sandrita. Muchas gracias, Sandrita. Santiago, póngamele un punto a Sandra, por favor. Señor. O sea, se deja, digamos, 1024 solamente por el hecho que pasa los 1000. O sea, digamos, ¿por qué llega a 1024 y no, por ejemplo, 512? Me imagino que es por eso, porque pasa los 1000. No, lo que pasa es que si tú multiplicas 1000, si tú multiplicas una cantidad de 8 por la cantidad de bits que contiene, entonces te va a dar una cifra exacta de 1024. Divide 1024 en 8. ¿Cuánto te da? Ya lo hago, profe. 128. 128. ¿Y 128 dividido en 8? 64, ¿cierto? 32. 16. Sí, profe, o sea, sí entiendo. Está bajando y Exacto. bajando y bajando. Va bajando, Llegar a bajando. 8. Exactamente. Entiendo que llega a 8, pero ¿por qué 1024? Digamos, porque pues esa es la cantidad de bits que se van a procesar en un momento determinado, y entonces para que vayan emparejados y en la medida de... ¿Cuánto tiene un bit? Un byte, perdón. Un byte tiene 8 bits. Entonces, si queremos saber, yo puedo decir que voy a mandar 25 letras. Pues entonces, ¿cuántos bits realmente voy a enviar? Entonces, multiplico 25 letras por 8 y eso me daría la cantidad de bits que voy a poder procesar y almacenar. ¿Ok? Pues coincide en que pasa de 1000, pero no es por lo que pasa de 1000, bueno, sino porque es un múltiplo exacto de 8. Y por lo que nuestro byte está compuesto por 8 bits. Ok, profe. Bien. Continuemos. Sistemas numéricos. Bien, entonces nosotros fácilmente pues podemos reconocer que el sistema numérico, en el caso del decimal, tiene 10 símbolos y se trabaja en base 10. El sistema binario, acá mi flechita, el sistema binario, aquí decimal, base 10. El sistema binario, 2 símbolos, ¿cierto? Y trabaja en base 2. El sistema octal, 8 símbolos y trabaja en base 8. El sistema hexadecimal, 16 símbolos y trabaja en base 16.
Entonces, siempre que queramos trabajar alguno de ellos, simplemente lo convertimos o lo llevamos a la base para donde vamos, ¿cierto? O si queremos simplemente trasladarlo a cualquier base, podemos hacer una conversión de un binario a cualquier base o de cualquier base a binario y por último al lenguaje del ser humano, el decimal, lo multiplicamos o lo dividimos por la base en la que estamos convirtiendo, ¿ok? Ya lo veremos. Simplemente para que tengan en cuenta que cada sistema tiene su propia base, ¿ok? Y como ciertas normas y ciertas reglas que se requieren para poder administrar los números. Como ustedes saben, allá en kindergarten nos enseñaron que en la matemática existen ciertas normas del procesamiento de números. Tenemos las diferentes leyes de las operaciones, que primero se ejecuta la exponenciación, luego los paréntesis, ¿cierto? Eso nos lo enseñaron allá. ¿Qué da primero? ¿La multiplicación o la suma? ¿Qué se desarrolla primero? La multiplicación. La multiplicación. Por último, la suma. ¿Qué se desarrolla primero? ¿La suma o la resta? Yo no sé, profe, no estoy seguro. La resta. La resta. ¿Por qué motivo? La razón de por qué motivo, ese es lo más importante. La razón de por qué motivo es porque efectivamente existen unas leyes que nos permiten asociar, combinar, ¿cierto? Ordenar los números para que las operaciones no alteren el resultado. Entonces, por eso es que se inventaron las famosas leyes asociativas, distributivas, conmutativas, etcétera, 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 donde el orden de los factores altera o no altera el resultado, ¿correcto? No es lo mismo dividir 2 en 4 que 4 en 2. No es lo mismo, en cambio yo digo, yo sumo 2 más 4 que 4 más 2, me da lo mismo. No es lo mismo decir 2 menos 1 que 1 menos 2. Entonces, fíjense que el orden de los factores, ahí es cuando efectivamente entendemos por qué diablos existen las diferentes leyes y cuál es el orden de las operaciones. Por eso es que muchas veces nos queda grande desarrollar una función y ustedes como ingenieros de sistemas tienen que tener esto claritico. Siempre, mis queridos ingenieros, para que ustedes resuelvan el problema de cualquier situación, resuelvan el fondo, el origen, no se peguen de los sucesos mediáticos. En cambio, si usted averigua el origen del entorno y el enfoque, va a entender y aprender de que cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve adecuadamente ese concepto. Aquí, nosotros nos enseñan muchas veces los números del 1 al infinito y demás características, pero casi que, y nos enseñan las leyes y el orden de las operaciones, pero no nos dan la explicación directa. El matemático se encarga de decir, aprendan a sumar 2 más 2, 8, digo, 2 más 2, 4, o 2 más 2, 6. Y él no explica el por qué. ¿Y por qué motivo no sumamos 4 más 2 que 2 más 4? Y él no, luego nos enseña por aparte las leyes de las diferentes operaciones matemáticas y las leyes de nuestra matemática. Y simplemente la aprendemos, pero no sabemos el por qué motivo. Es porque efectivamente ese orden, esa secuencia, esa estructura nos altera o no nos altera los resultados. ¿Correcto? Bien. Desde ese punto de vista, en la parte binaria, si aquí tenemos los binarios del 0 al del decimal, tenemos del 0 al 10, ¿cierto? Si yo quiero llegar en cada decimal al siguiente, es sencillo. Le digo lo que me enseñaron en kindergarten, ¿sí? Le sumo el 0, al 1, le sumo un 1, me da 2, al 2 le sumo un 1, me da 3, al 3 le sumo un 1, me da 4. Eso lo aprendimos allá. Acá ocurre lo mismo en binario. Acá lo voy a colocar yo en este punto. Entonces aquí, si me dice que le sume un 1, al 1 le sumo un 1. Entonces tengo el 1, ¿cierto? Más 1, ¿cuánto me daría? Eso es más o menos, les voy a colocar acá para que ustedes tengan en cuenta. Es más o menos cuando nos enseñaron a sumar en matemáticas, que nos dijeron, José Antonio, sume, bueno, aquí arranquemos con uno suave. 3 más 3, ¿cierto? Y entonces, obviamente, nosotros sumamos todos contentos. Y esto me daría 6, ¿correcto? Y ahora me dice, José Antonio, sume, recordando lo que nos enseñaron en matemáticas, allá en kinder, nos dijeron, José Antonio, sume 5 más 5.
¿Cuánto nos da? Jonathan, ¿cuánto nos da? 10. No, así no nos enseñaron, porque recuerde que, bueno, se me olvidó decirles que allá en matemáticas, en kindergarten, nos enseñaron que teníamos que 0 llegar y al llevaba siguiente, una. era con palitos, 1 más 1 más 1 más 1. Nuestra mente no sabe sumar 20 más 20 directamente. La mente de ustedes y la mía, por más doctorados que tengamos y maestrías, sigue sumando como nos enseñaron a sumar, de 1 en 1. Cuando yo le digo, Jonathan, ¿cuánto es 33 más 33? Mira la velocidad de Jonathan, póngale cuidado. ¿Cuánto? 66. ¿Sí ve? A eso se le llama procesamiento. ¿Sí ve? Por eso decimos muchas veces cuando compramos un procesador, entonces decimos que tiene una velocidad de procesamiento de 32, de 64, de 128, etcétera. Y fíjese la velocidad con que Jonathan sumó 66 de una. ¿Por qué? Porque la mente hoy en día, él la tiene tan preparada que ya su mente lo hace muy mecánicamente, pero que no nos damos cuenta. ¿Y cómo lo hace? En micronanocentésimas de segundo. ¿Sí? Él dice fácilmente 33 más 33, 66. Microcentésimas de microsegundo. Entonces, pero la mente, ¿cómo lo hizo? Llegó a 33 de 1 en 1, más otros 33 de 1 en 1 y llegó a 66 de 1 en 1. Así para que ustedes se aterren. La máquina no hace nada diferente. Como estaba diciendo Sandra, aquí efectivamente me da 0 y llevo 1. Entonces acá tengo que colocar por acá un unito que llevo. Y uno que es aquí solito, pues lo bajo y me da 10. Ahí está el número 10. Así es como lo tenemos que hacer, así es como lo hace la máquina. Por ese motivo, de la misma forma. ¿Y por qué motivo? Porque recuerden, ¿cuántos símbolos tenemos en decimal? ¿Duván? En decimal tenemos los 10 símbolos. 10, ¿cierto? Y el 10 ya no es un símbolo, es la combinación de los símbolos anteriores, entonces ya no podemos inventar más. Entonces, por ese motivo, tendremos ese elemento ahí. Bien. Vamos a esto. Entonces, bajo esa figura, efectivamente, entonces tenemos que, sí, aquí pasemos una rayita. Listo. En binario. Aquí en binario, entonces me dicen, yo tengo el 0. Listo, perfecto. Y tengo el 1. Perfecto. Súmelos, ¿cuánto me da? Entonces, ¿qué coloco acá? 0 más 1 me da. ¿Cuánto? 1. 0. 0. Y lo que me enseñaron en matemática básica allá en kinder. Y llevo 1. ¿Recuerdan? Llevo 1. Entonces aquí coloco bajo el 1, me da 1. Y ese sería el número 2 en binario. ¿Sí o no? Bien, pero así es como nos enseñaron. Y obviamente ya tengo el 2 en binario. Entonces le digo, le sumo un 1. Listo, perfecto. Entonces le sumo un 1 y lo que me acabaron de enseñar. Entonces digo 0 más 1, 1, ¿cierto? Y 1 es 1, vea, ahí está. ¿Y eso qué me representa? El número 3. Mogollo, ¿cierto? Bien. Entonces, bajo esa figura, efectivamente, borremos pantalla. Bajo esa figura podemos desarrollar fácilmente los números binarios. Pero también lo podemos hacer desde el punto de vista lógico-matemático. Desde el punto de vista lógico-matemático, el siguiente número, acá, se me pasó. El siguiente número, me toca aquí, es 1 por 1. Aquí me tocaría el número siguiente, sería el 2, ¿cierto? 1 y 0. Aquí, pero vamos a cambiar, no se nota mucho ese color, ¿cierto? Vamos a cambiar a otro colorcito. Coloquémosle, yo creo que un azulito. Un azulito clarito. A ver cómo vea con este color. Listo. Y de pronto más gruesito, o sea, el máximo grueso. Listo. Aquí luego viene el 3, ¿cierto? Y luego viene el 4, ¿cierto? Y luego viene el 5. ¿Sí ve? Si ustedes se dan cuenta, este es un proceso lógico-matemático. Aquí yo tengo un poquito descuadrado. Venga, si lo logro coger acá.
acá, listo. Y acá, listo. Y acá, listo. Perfecto. Entonces, fíjense que tengo el 1, el 0, el 1, y vuelve y se repite 0, 1, 0, 1. ¿Sí se dan cuenta? Cada vez que, este es un proceso, cada vez que yo llego a 1 en cada columna, en cada fila, ojo, cada vez que llegue a 1 en cada columna, en cada fila, me corro a la izquierda una casilla. Lo que me queda atrás, lo convierto en 0. ¿Cómo es la norma, Duván? Cada vez que llegue a 1 en cada columna, en cada fila, me corro a la izquierda una casilla y lo que me queda atrás lo convierto en 1. Practiquemos esa teoría, a ver si es cierta tanta belleza. Entonces, bajo ese esquema digo, aquí llegué a 1 en el primer número, mi flechita acá. Llegué a 1, entonces, ¿qué hago? Me corro a la izquierda una casilla y lo que me queda atrás me queda en 0. Perfecto. Listo. Al siguiente, reemplazo este 0 por 1 y bajo este 1. Listo, entonces me quedó 1, 1. Como llegué al máximo en 1, 1, en cada columna, en cada fila, entonces me corro a la izquierda una casilla, ¿sí ve? Y lo que me queda atrás, me queda en 0. Y comienzo a reemplazar lentamente cada 0 por 1. Entonces bajo el 1, bajo el 0 y reemplazo el primer 1, el primer 0, ¿cierto? Listo, ahora veamos acá este, a ver cómo me queda. Entonces aquí, si eso es, pero el texto. Si eso es así, entonces digo, bajo el 1, me corro el primer 1, una casilla, me queda atrás. Ahí está. ¿Listo? Acomodémoslo acá, más derechito. Ahí, listo. Entonces, ahí me quedaría el 6. Y así sucesivamente. Pero bueno, ese es un proceso matemático. Pero por matemática básica de sumarle 1 es mucho más fácil, ¿correcto? Que ya lo miraremos más adelante. Bien, entonces, luego tenemos, borremos pantalla. Luego tenemos el sistema hexadecimal. Entonces tenemos los números decimales del 0, el 8, el 9, el 10, el 11, hasta el 18, ¿cierto? Fíjense que para llegar a cada uno simplemente le sumo un 1. Aquí, como llegué al 15, para averiguar el siguiente, pues le sumo un 1 y me da el 17. El siguiente me da el 18. Y así sucesivamente. ¿Y cómo represento los números hexadecimales en decimal? O viceversa. Entonces, acá tenemos que efectivamente el 8 en decimal es el 8 en hexadecimal. El 9 en hexadecimal, en decimal, es el 9 en hexadecimal. El 10 en decimal es la A en hexadecimal. El 11 en hexadecimal es la B, perdón, el 11 en decimal es la B en hexadecimal. El 12 en decimal es la C, lo que llamaríamos C. Ojo, aquí cometo un error yo. La C, como reconozco ese símbolo hoy en día como C, pues digo que C, pero realmente es el 12. Igualmente este 13 sería este símbolo que es el 13 en hexadecimal. El 14 es este símbolo en hexadecimal, la E, o el símbolo que está ahí. El 15 sería el símbolo que reconozco hoy en día como F, pero en hexadecimal sería 15. Y si quiero llegar al siguiente, entonces le sumo un 1. Entonces tengo F más 1 me daría 16, que sería lo que sería 1, 0. El siguiente sería 1, 1, que sería 17. El siguiente sería 1, 2, que sería 18. Y así sucesivamente. Como se dan cuenta, siempre sumándole un 1, llego al siguiente dígito, sin ningún inconveniente. Bien, borremos pantalla. Tenemos igualmente el sistema octal, base 8. Entonces, en octal tenemos del 0, el 1, el 2, el 6, el 7, 8 símbolos. Y los representamos idénticamente igual como los sistemas anteriores. El símbolo 6 se representa así, son parecidos. El símbolo 7 se representa así. El símbolo 8, ¿cómo se representaría? Entonces, acá viene, combino lo anterior. Entonces, simplemente digo, el 8 sería 7 más 1, me daría 8, ¿cierto? Y luego digo al anterior, 8, ¿cierto? Más 1, entonces me daría 9, ¿cierto? Y el siguiente, entonces el siguiente sería
9 más 1, entonces me daría 1, 2. 10, ¿cierto? Y aquí, y entonces el siguiente sería 10 más 1 me daría 13. Tengo que representar los números de manera secuencial, lógica y ordenada. Recuerden el concepto de un programa. ¿Cuál es el concepto? Ustedes que son casi programadores, porque yo sé que les han enseñado programación a la lata y que son brillantes, me dijo Juanita. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es un programa, mi querido Felipe? Pongámosle punto a Felipe, Santi. Profe, que me pilló un desayuno. Bueno, saltemos, Pues, diga profe, paso. no, pero pues sí la pienso Dale, dale. responder porque pues un programa no es como, No es como no. como Es- perdón. El programa es una serie de secuencias, ¿no, profe? Sí, Que correcto, sí, señor. sigue una serie de instrucciones que están en el código. Excelente. Póngame punto a este muchacho, no hay duda. Entonces, ese es un programa, un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Que se ejecutan paso a paso de manera secuencial, lógica y ordenada. Ojo con ese concepto, mis queridos programadores. Ustedes no pueden olvidarse de que las palabras tienen poder. Y entonces decimos que se ejecuta paso a paso de manera secuencial, lógica y ordenada. Miren, les pongo el siguiente ejemplo para que jamás lo olviden en su vida de programación. No es lo mismo decir que voy a ejecutar una rutina, bueno, de pronto paso a paso le pego a la arepa, ¿cierto? Pero de manera ordenada, secuencial y lógica. ¿Será lo mismo que decir un programa se ejecuta de paso a paso de manera secuencial, lógica y ordenada? O decir al revés, un programa se ejecuta de manera paso a paso, secuencial, ordenada y lógica. ¿Qué opinan ustedes? Debatan. Pero de a uno, es que todos al tiempo, Dios mío. Profe, que ponga nuevamente el ejemplo, por favor. Me decía que una arepa, ¿cierto? Sí. Segundo. No, un programa como tal se ejecuta, no, el concepto de un programa se ejecuta paso a paso, ¿cierto? ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que se ejecutan paso a paso de manera secuencial, lógica y ordenada, ¿correcto? Ese es el concepto de un programa. Pero yo le puedo decir, Kevin, un programa es un conjunto de instrucciones que se ejecutan lógica, ordenada, paso a paso, secuencialmente. ¿Será lo mismo? Por decir algo, voy a hacerle aseo a la casa. Entonces, al hacer aseo a la casa, me dice, yo soy el empleado y me dice, bueno, muchacho, hágame el favor, me hace el aseo a la casa de manera secuencial, paso a paso, secuencial, lógico y ordenado. Pero si mi patrón me dice, bueno, muchacho, hágame el aseo de la casa de manera lógica, ordenada, paso a paso, secuencial. Profesor, Entonces, lo mismo, ¿no? Pues no porque lo son mismo, sinónimos. porque yo puedo comenzar a, mire, yo puedo comenzar a ver, puedo comenzar a limpiar el polvo, luego barro, ¿cierto? Paso a paso, voy paso a paso, está combinado. Pero primero limpio el polvo, luego barro, ¿cierto? Y por último lavo el carro dentro del garaje. ¿Tiene orden? No, porque si yo limpio el polvo y luego barro, pues voy a levantar nuevamente el polvo. O sea, no hay lógica. ¿Se dan cuenta que por qué motivo tengo que colocar la palabra lógica en determinado punto? Entonces, tiene lógica que yo limpie el polvo, tiene lógica que yo barra el garaje y limpie el carro, tiene lógica que yo haga el almuerzo al final de limpiar la casa, pero no tiene, el orden no es adecuado, porque lo ordenado es que primero yo lave el carro, barra, por último limpie el polvo y ponga el almuerzo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un orden, una lógica, una secuencia adecuada. ¿Correcto, patojitos? ¿Se dan cuenta la razón de la justificación? Sí, profe. Bien, muy bien, perfecto.
Es que en programación, mis queridos patojitos, no hay nada al azar, pero absolutamente nada al azar. O sea, cuando uno se equivoca, pues porque metió la pata, eso no lo duden. Bueno, finish. Uy, Dios mío, se acabó. Se acabó este negocio. ¿Qué horas son luego? Las 9:22. Bueno, ¿alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? No, señor profe. Señor profe. Bueno, mire, les voy a dejar acá en pantalla, en plataforma, para que por favor, ¿dónde está la plataforma? Me la robaron. Oiga, no tengo aquí la plataforma. Bueno, entremos acá a plataforma. Me imagino que ya han visto los videos, se han inscrito a mi canal, ¿no? No veo ningún seguidor de ustedes, por favor. Necesito rating. A ver, a ver. A ver, entonces miremos acá. El grupo de la mañana. Entonces, en la sesión 3, mis queridos patojitos, les he sabido dejar este concepto. Ah, no, aquí todavía no está puesto. Pero les voy a dejar la siguiente tarea para que la tengan en su cabecita y no les coja la noche. Pues diga, ay, es que no me dijo, ay, es que tal cosa. Entonces, la sesión 3 viene preparada con este arsenal. Sesión 3, sistemas numéricos y medidas de información. Les dejo las diapositivas, ¿cierto? Conceptos de sistemas numéricos. Y les dejo este pequeño foro. Entonces, por favor, entrar al foro, ¿cierto? Y participar de esa opinión. Ahí les dejo. ¿Qué entiende por sistema? Déjame los ejemplos. ¿Qué clases de sistemas existen? ¿Cuáles son los diferentes entre un supersistema y un subsistema? Entonces, consulten al viejo Google y aquí participan de este pequeño foro, ¿ok? Sencillo. Vale, profe, sí, señor. La tarea es muy sencilla. Listo, profe. Nada del otro mundo. Vale, profe. Bueno, mis queridos patojitos. Santiago, ¿alguna inquietud? ¿Quién faltó a clase el día de hoy? ¿Todos se registraron en el chat? No, yo no, profe. Yo me registro. En bombas, por favor, porque cortamos la clase y no se pueden registrar. Uy, sí, yo tampoco, profe. Regístrense en el chat, por favor. Los veo. Va un registro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es rápido. Nombre completo, ¿no? No es que al JJJ. No, porque no sé quién es JJJ. ¿O no, Jason? Eso pasa seguido, hermano. Bueno, ¿cómo les ha parecido la metodología? ¿Adecuada? ¿La cambiamos? ¿Modificamos? Escucho opiniones. Empecemos por el monitor, a ver. Démonos la opinión del monitor. No demos la palabra a la mujer hoy. A ver, que hable la mujer. ¿Dónde está Sandra? ¿Se nos voló ya? Dios mío, pero qué afán. No, señor. Todavía no me he volado. Ya casi. A ver, Sandrita, dale. Bueno, bueno, pues por ahorita estamos bien, profe. Me parece un poquito acelerado, sobre todo cuando pasó en la parte de las partes de la BOAR. Entonces, casi no capté todo, no alcancé a captar todo. Nos toca volar porque como son 20 sesiones, tenemos mucho tema, entonces nos toca, ustedes como son ya cuasi ingenieros, tienen que consultar lo demás. Yo por eso casi siempre les dejo las clases adelantadas. Voy a ver si me pongo pilas este fin de semana y les adelanto las 20 sesiones para que la vayan leyendo, tratando, masticando, cosa que lleguemos a clase ya con preguntas, inquietudes, paradigmas. Recuerden, mis queridos patojitos, así como dice Sandrita, para que lleguen de pronto con inquietudes, entonces ustedes llegan y preguntan. No se preocupen en preguntar barrabasadas. Mire, cuando uno no pregunta en los tiempos de formación, pierde el año, porque salimos al mundo profesional. Allá no podemos preguntar barrabasadas, allá nos dan un concepto. Oiga, pero usted dónde estudió, le van a decir.
Entonces, aquí equivóquense. Así como dijo alguien por ahí, profe, paso. No importa, yo no voy a, por eso no le pongo punto negativo. Le pongo punto negativo es cuando por allá lo cojo despistado y no viene a clase y lo llamo, etcétera. Bueno, Nicolás, te escucho, Nicolás Alejandro. A ver. Profe, por parte mía me parece que bien. Digamos que de pronto no hago tanto énfasis en que vamos acelerados por lo del computador, por ejemplo, las partes del computador, porque sé que ya las vimos aún hace ratico. Igual, bueno, no sé qué tanto se podría como no adentrar en ese tema. Pero sí en estos números, en lo de hexadecimal y todo eso, sé que es un tema, eso es un tema chévere. Yo me acuerdo que yo lo vi incluso en un técnico y es bien chévere. Muy bien, gracias, Nico. Ahora sí demos la palabra al monitor. A ver, ¿qué habla el monitor? Bien, profe, la clase me ha parecido chévere, interesante. Pues he aprendido harto sobre los computadores y Ok, los Santi. sistemas, ¿no? Y chévere, sí. No, la metodología para mí está bien. Bueno, ¿les pregunto demasiado o está bien? No, profe, está bien. Está bien. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que usted nos diga active la cámara nos ayuda a concentrarnos. Y esto Sí. de la virtualidad, uno es muy fácil que se desconcentre. La verdad, yo he disfrutado, estas dos clases que tenemos de módulos las he disfrutado mucho. Por el momento sí me está excelente. Bueno, muy bien. Don Kevin, demos la palabra a Kevin, a ver. Anda muy estilo ese muchacho ahí, concentrado. No, pero pues a mí también me pareció muy bien las clases, pues la metodología está bien, a mi parecer está bien. Y pues sí, lo de la cámara, pues a uno lo ayuda a concentrarse más, pues porque, y a estar pendiente. Sí, sí, No, no distraerse tanto. Sí, la verdad, mire, yo en mis 90 años he descubierto eso. Cuando les tengo la cámara prendida, efectivamente me doy cuenta que la gente se logra concentrar, logra estar atento, ¿sí? Obviamente, de pronto se nos puede ir internet, se nos cae la cámara, etcétera, pero esos son como en clase. ¿No han visto que está uno en clase y por allá algún compañero está tirando un papelito a otro compañero? Le da un papazo y así, eso es normal, eso es parte de... Es más, yo he visto a algunos compañeros que están en virtualidad, con la sola mirada se mandan mensajes y se ríen y toda la cosa, todo, pero es agradable, es parte de la virtualidad. ¿Qué opina Jason? Bueno, profe, pues la verdad, pues ha sido muy enriquecedora las clases. O sea, tú vas explicando, digamos, los temas y al momento que los vas explicando, digamos que vas haciendo las preguntas para ver qué estamos captando y qué no. Entonces, eso es muy importante porque cosa que de pronto hay compañeros que puede que le dé pena o cosa preguntar, pues cuando usted les pregunta y ellos, digamos que no le quedó muy claro, le pueden decir de una vez. Es correcta, sí. Gracias Jason. Vuelvo a hacer énfasis en que no les dé pena hablar barrabasadas, frescos. Mire, parte del aprender precisamente es preguntar una tontería, ¿sí? Entonces, pero si uno no pregunta una cosa que a uno como docente pueda que le parezca ilógico, pero es que yo tengo que tener, por eso soy docente, porque precisamente sé que quien está al frente no ha logrado interpretar. Mejor dicho, mire, voy a colocar el siguiente ejemplo. Yo sé que ustedes en su mayoría tienen hermanos, sobrinos chiquitiquiticos. Pregúntele cuánto es 2 más 2 y el muchacho no le va a dar pie con bola. Y usted le va a decir, uy, pero qué bruto. No, lo que pasa es que él hasta ahora está aprendiendo, organizando su mente, moldeando. Usted ya tiene su mente medio estructurada y por ese motivo, pues, alguna pregunta técnica ya de una competencia específica, pues uno sabe que de pronto no lo han logrado masticar, tener práctica, tener experiencia y por eso les acepto la respuesta. La vamos moldeando y organizando. Mis queridos patojitos, les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de día. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchísimas Igualmente, gracias, profe. Hasta profe. luego. Luego. Feliz tarde. Gracias. Adiós a todos.